Hola, soy Paul. Hola, soy Corti. Bienvenidos al podcast de Mumbler. Hoy tenemos con nosotros una invitada que seguimos de hace tiempo y que además estuvimos a punto de traer a final de la temporada pasada, pero dijimos, venga, pues ya pues la llevamos al inicio de la siguiente temporada, que así empezamos temporada. Los primeros episodios de una temporada siempre tienen que estar por todo lo alto. Ella es Noemí Carro. Bienvenida, Noemí. Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros más, un placer Claro. tenerte por aquí. Estamos encantados y tenemos muchas cosas para comentar. Nos gustaría hablar de tus proyectos, de las cosas que estás cocinando, etcétera, etcétera. Pero antes, para entender un poco de dónde venimos, ¿cuál ha sido tu camino profesional hasta la fecha? El de hacer y deshacer y hacer en otra dirección. Desde la formación, para que te hagas una idea, yo empecé en la universidad por todo lo alto con un expediente brutal, no sé qué, no sé cuál, dejé la carrera a la mitad y me fui. Finanzas, por cierto, luego la tengo ahí el expediente con económicas, a ver si algún día no va a pasar pronto, ya te lo digo. Me fui y aunque tenía muy buenas notas, sentía que ese no era mi sitio, así que me fui a hacer filosofía a otra universidad, la Universidad de Oviedo. Y hice filosofía con su año Erasmus por ahí por fuera, valoré haberme quedado también en Bélgica, Países Bajos era lo que valoraba, porque yo la Erasmus la hice en Lovaina. Al final, por una cuestión de reconocimiento de créditos, para tener la misma titulación, me hubiera tenido que quedar allí otro año más. Y oye, yo ya iba 2 años tarde, no, vamos a ver si terminamos la primera etapa de una vez. Entonces me volví y terminé. Y milagrito, porque yo hubiera tirado por teoría política, la carrera académica, probablemente no en España, sino fuera. Y al final hago marketing, amigo. Pero bueno, es que, claro, paralelamente a eso yo abrí mi primer blog con 15 años, hace 15 años, y llevo escribiendo en internet desde entonces. Yo, vamos, desde los 18, si no era poniendo copas, era escribiendo para nichos y cositas así, pero 4 duros por ahí siempre había. Entonces, claro, esa es un poco la carrera. Termino filosofía, me hago un par de másters por ahí, veo que por aquí no, por aquí tampoco, entre ellos uno de comunicación política. Y digo, bueno, vamos a hacer marketing, que a mí es lo que me gusta de verdad, y a ver cómo tiramos. Y es curioso porque yo empiezo el máster de marketing digital sin idea de dedicarme profesionalmente al marketing digital, sino como una formación complementaria para lo que yo quería hacer, que era trabajar marca personal, creación de contenido, y te estoy hablando de hace, pues no sé si serán ya 7 años, 6, 7 años como mínimo. Entonces, pues era como prontito, ¿no? Para decir, no, joder, yo si ya yo consumo contenido de gente y pago por contenido de gente, ya vamos, sobre todo americanos, claro, que son los que iban ahí como muy adelante. Yo tarde o temprano seguro que voy a poder ganarme la vida así de esta manera. Y fue con lo que tal, luego me di cuenta de que el marketing me permitía el modo de vida que a mí me gusta tener, que es trabajar deslocalizada, poderme organizar como a mí me da la gana, etcétera, y por eso me dedico fundamentalmente al marketing. Y dentro del marketing, con todas las infinitas cosas que se pueden hacer, trabajo tanto dando servicios como dando formación. Y si tengo que decirte mi Ikigai es más la formación, donde acompaño a gente, ¿no? A llevar a cabo esas cosas que de otra manera les costarían un poco más. Y así estamos aquí ahora y mañana, pues no sé, otra cosa seguro. Por tangibilizar lo que estás ahora, un poco, ¿cuáles son tus proyectos o los Mm. actuales, ¿no? Ya has dicho un poco consultoría, formación, pero lo tienes bastante bien estructurado. Cuéntanos en qué estás metida y si tienes alguna otra cosa por ahí y también incluso a niveles de canales de contenido que estás trabajando. Ujú. Pues mira, mi proyecto principal es maternar, 19 horas al día. Eh, a partir de ahí, el tiempo que me queda es evidentemente para trabajar casi todo. Y digamos que pivota en torno a 3 patas más o menos, que viene siendo, la creación de contenido tanto para redes sociales, como Instagram, Twitter, sobre todo, ahora estoy dándole un poquillo más de movimiento poco a poco de tracción a LinkedIn y a TikTok.
por aquello de que el contenido en vídeo reformateado, no sé qué tal, pues más o menos te encaja, ¿no? Y eso por un lado, y eso ocupa tiempo. Por otro, la prestación de servicios. Ahora mismo lo que estoy es metida en la formación o la estructuración de una agencia, de trabajar en formato agencia con colaboradores. Parte del trabajo de Social Media Manager, que es bueno, una de las cosas que hago, lo desarrollo yo, y parte estoy empezando a, pues eso, a conjugar ese modelo, porque donde creo que tiene más valor lo que yo puedo hacer es en la dirección estratégica de los proyectos, en entender si tiene más sentido un camino o en otro. Y paralelamente, y explotando también esa línea, tengo formaciones, las típicas formaciones, vas a una empresa y hablas de X y Z, psicología de ventas, no sé qué tal, y un programa formativo que ahora mismo cuando saldrá, pues probablemente ya haya terminado el acceso, pero ahora mismo mientras grabamos está en plena promoción, de 12 semanas en el que contribuyo o, vamos, enseño. No me gusta decir que lo enseño yo porque es fundamentalmente práctico y de hecho está claro que aquellos que pasan por allí no obtienen los mismos resultados si no trabajan semana a semana que si sí lo trabajan, ¿vale? Pero básicamente lo que vemos es gestión de proyectos, entender dentro de su negocio, independientemente de cuál sea el estado en el que estén más o menos, dónde les puede interesar más tirar para los objetivos que tienen y cómo imbrincarlo todo tanto a título de desarrollo de negocio como a título de presencia digital u offline, porque he tenido casos en los que hemos trabajado 99% offline, ¿vale? Y ese es ahora mismo lo que tengo. Hasta ahora esta es la tercera edición, saqué una en enero pasado y esta es la segunda. Y bueno, ya veremos cuando se termine si saco más, si no saco más. Todo va un poco en función de cómo se va sintiendo, ¿no? Y cómo entiendo que tiene más sentido encajar. Qué bueno. Seguro que sí que habrá más porque nos consta que han sido un éxito. Luego entraremos más en detalle en esta parte, pero ahora te quería preguntar un poco cuáles son tus canales de captación principales y cómo luego derivas esta captación de posibles clientes hacia tus productos y servicios. Pues mira, sobre todo con contenido, título informativo, en épocas de lanzamiento igual va apurando un poquito más a tocar puntos de dolor, etcétera, ¿no? Y ahí, más allá que mero ir enseñando el show don't tell, casos prácticos, ese tipo de cosas, bien encajonadito en función del momento en el que yo estoy profesional y si me interesa más tocar unos temas u otros. Eso en redes sociales, fundamentalmente Instagram y Twitter, yo diría que son las que más tracción tienen. Y porque, por cierto, en Twitter he crecido bastante en el último año, bueno, pues entre otras cosas, siendo bastante constante también. Y allá a finales de mayo, la primera salió a principios de junio, yo quería tener algo a lo largo de la semana que no fuera trabaja, trabaja, trabaja y que me apeteciese sentarme y disfrutar y tal. Y llevaba mucho tiempo madurando una idea desde el noviembre anterior de montar una newsletter. No es la primera newsletter que tengo. Yo escribía un email diario cuando todavía no era mainstream, de lunes a viernes y la tuve pues casi un año, 10 meses aproximadamente. Y justo en el momento en el que me planteé hacerla de pago por las razones equivocadas, y eso a lo mejor es un tema interesante que tocar, dije que decidí que lo más conveniente en realidad era cerrarla. Y no hice más contenido en ese sentido hasta casi 2 años después. Bueno, 1 año y medio después, que fue cuando abrí Pequeñas Marcas Molonas, que es la newsletter en la que analizo casos de marketing o de comunicación, de branding, bueno, un poquito así mezclado, que la única norma que tienen que tener es que la marca puede ser grande, ¿vale? O puede ser conocida, o puede ser más o menos popular, pero sobre todo es que no impliquen gastarte un pastizal. Porque en mi trabajo profesional, o sea, en mis tareas diarias, estoy cansada de oír lo de, es que para eso se necesita mucha pasta. Es que, claro, estos lo hacen porque mira no sé qué. Digo, y la creatividad es cuestión de tener los inputs suficientes y tener ahí a hacer el clic, dejar espacio al cerebro y al cuerpo para que tengan esas ideas, ¿no? Y poco a poco analizando casos, pues mira, este ha hecho bien esto, mira el tipo de contenido que tiene esta marca, mira cómo ha organizado esta otra marca su web, mira lo que están consiguiendo aquí. Lo que estoy haciendo es divulgar y divertirme, que al final era de lo que se trataba. ¿Qué pasa? Que evidentemente el público que pueda tener esa newsletter es dentro de lo que cabe afín a o mis servicios, porque pueden ser empresas, y el cargo que pueda estar inscrito a esa newsletter sería pues alguien que tuviera
que encargarse, igual no nociones, pero al menos que encargarse de la parte de desarrollo de marketing, etcétera. Y luego profesionales de marketing que sí me consta que hay, que van cogiendo nuevas ideas y tal, que eso me lleva a algo que quiero sacar a finales de año y hasta ahí puedo leer. Mira, va conectando, Noemí va conectando piezas. Has dicho algo súper interesante, tú misma lo has destacado, ¿no? Es que en un momento determinado tú tienes la newsletter y la quieres hacer de pago por los motivos equivocados. ¿Cuáles eran esos motivos? ¿Cuál fue ese proceso y qué has aprendido de ese proceso? Para que quien nos escucha lo entienda, la newsletter era Noemí persona, no era Noemí marca. Entonces, yo hablaba ahí de cosas que en ese momento me pudiera interesar, como viene siendo cómo organizar de manera eficiente tu emprendimiento, cómo lidiar con la ansiedad, cómo experiencias vitales, aprendizajes, filosofía, porque al final fue lo que yo estudié y me sigue gustando hablar de eso. Y era un batiburrillo que no tenía mucho sentido, del típico producto de yo sigo al creador, ¿vale? Entonces, ese tipo de producto, la promoción es mucho más complicada, tampoco le daba espacio y sobre todo no era operativo para mí porque yo escribía un email diario de lunes a viernes. Entonces, mientras tuviera batería de ideas, venga, perfecto, pero necesitas muchas ideas. Y al final, mi mayor aprendizaje con eso no fue el hecho de me tengo que desdecir y ya he dicho que la voy a hacer de pago y tal, porque a mí eso me da igual. O sea, quiero decir, mientras yo esté de acuerdo con que la decisión final que tomo estaba siguiendo un camino equivocado y tal, no siento que ni haya hecho el ridículo delante de la audiencia, ni haya ningún problema. O sea, quien se tiene que ir a dormir a gusto soy yo, ¿vale? Entonces, por ahí nada. Pero sí me pareció interesante el aprendizaje de que para crear contenido de calidad constantemente, necesitas recibir inputs de calidad y no estar creando contenido constantemente. Porque puede haber riesgo de que tú sientas que te estás repitiendo y la audiencia no, pero tarde o temprano siempre vas a hablar de las mismas ideas. Hay muchos profesionales del marketing, en particular copywriters, que ahora están en su época dorada, ¿no? En los últimos 2-3 años. Venga, yo te doy un consejo de ventas, no sé qué, no sé cuál, y te lo lío todo con la venta. A mí me encantaría saber, la mayoría me consta que no lo tienen medido, ¿cuál es el tiempo de vida de suscriptor? Porque tú entras en esa lista, puedes comprar o no comprar las formaciones que tengan esos copywriters, pero tarde o temprano te acaban hablando de lo mismo. Tarde o temprano te sientes en la misma base, ¿no? Del nivel 0. Y tarde o temprano, si todo sigue como debería seguir, porque ese es un sitio al que vas a, en teoría, a aprender o al menos entretenerte, pero desde luego aprender, dejará de ser necesario. Entonces, mi mayor aprendizaje con eso fue que para hablar de Noemí persona, yo necesito también recibir. No puedo estar produciendo todo el rato porque me estoy quemando. Al margen de que, bueno, pues sí, pues entre medias me coge una semana en verano para descansar, pues cositas de esas y tal. Y sobre todo que para mí producir el contenido en tiempo, yo soy consciente por los procesos de creación de contenido de otros profesionales, que lo mío es insultantemente rápido, ¿vale? Porque yo tengo mucha facilidad al escribir porque, pues por la carrera que estudié, porque llevo escribiendo toda la vida. Entonces, para mí, estructurar las ideas en la cabeza y volcarlas a un texto es muy fácil, igual que guionizar los vídeos, etcétera. O sea, no es me tengo que sentar a pensar y esto le encajará, no, ras, todo de corrido. Pero yo no puedo estar haciendo eso todos los días, porque entonces soy la misma todos los días. Entonces yo no quería eso. Y cuando lo iba a volcar a pago, la decisión de volcarlo a pago era, pues yo estaba tan quemada con el proyecto que digo, por lo menos que me rente y tengo otra motivación. No, error, mec. No funciona. Y echando ahí las cuentas, ay, mira, ahí le tengo que tirar un capote a Álvaro Sánchez de Gente Invencible, con quien estuve hablando largo y tendido, no solo con él, con Patricio, que es copy en su comunidad, en Sabandijers también. Y echamos las cuentas y dijimos, no, ni en el mejor de los sueños, con la mejor conversión, te va a compensar la dedicación que va a requerir. Y fue como, y más allá de eso, ¿tú de verdad quieres hacer esto? Y la respuesta fue no. Por daros todo el contexto global, porque a mí me parece relevante, yo decido hacerla de pago el mes de noviembre y a finales, el 26 de noviembre, digo que va a empezar a ser de pago y el 2 de diciembre me entero de que estaba embarazada. Así que lo de las vueltas y el carrusel emocional, todo ok, iba justo on point. O sea, ese es más o menos el recorrido. Y creo que es importante también hablar de esto porque o escribes los 5 emails en 2 días o no puedes escribir
con la variación que a mí me gustaba solo por marca personal, porque o sea, solo por persona, porque insisto que yo no tenía productos que vender y tal, o sea, el email diario no te niego que con audiencias de X características funcione que te cagas, porque es que hay gente que son viva prueba de ello, pero en la situación en la que yo estaba no tenía sentido. Total. Hay otra cosa que me parece muy interesante de lo que has dicho, bueno, muchas, ¿no? Pero en concreto el no estar continuamente generando contenido, sino recibir ese feedback, ¿no? Pues para poder contar otras cosas. Y me ha hecho gracia porque justo el otro día le leía a Paul en Twitter que ponía que estaba empezando a coger respuestas y preguntas que le hacen a sus tweets y a utilizarlos como contenido, ¿no? O sea, yo creo que ese es proceso de feedback loop, ¿no? De yo genero, escucho, la gente me dice lo que piensa, lo que le preocupa. Muchas veces te pasa que a mí me pasa a veces, hago un artículo pensando en que la gente le va a preocupar X y la gente al final te está diciendo, no, es que a mí me preocupa Y. Chaval, o sea, a mí esto que has contado me parece una paja mental muy bonita, pero no sé cómo aplicarlo. Mi problema es cómo lo aplico. Y dices, ostras, qué guay. Entonces, ese feedback loop continuo de creador, de no quedarte en tu casa escribiendo lo que me da la gana porque soy muy listo, sino, oye, voy a escuchar, voy a entender qué necesita mi audiencia. Y lo que has dicho tú también, ¿no? No a mí no, oye, voy a descansar un poco la cabeza, ¿no? En lugar de estar continuamente buscando generar ideas, voy a escuchar, a fluir un poquito y luego a partir de aquí se me ocurren otras cosas. Me parece muy interesante. Y no solo de tu audiencia, de otras cosas que no tengan que ver con los temas de los que hablas normalmente, porque se te va la Claro. perola. Sí. O sea, si al final estás sota caballo y rey y necesitas otras cosas. Y aparte es que de las pocas cosas que conocemos de nuestro cerebro y de cómo funciona la creatividad, recibir los inputs más random pueden ser lo que realmente haga Mm. que tú tengas buenas ideas en realidad. Si estás encerrado, y es que pongo la misma analogía, si tú vives en una ciudad que solamente tiene calles rojas, azules y amarillas, Yep. no vas a concebir que existen verdes. Entonces, viene siendo ir un poco por ahí. Por supuestísimo, saber qué tiene todo, pero es que ese ojo tiene que estar activo siempre. O sea, tú en el primer momento en el que... Es que ese conflicto lo tengo yo con muchos creadores que empiezan o empresas que utilizan la creación de contenido como parte de su estrategia y dicen, jo, es que nadie tal, pero ya empiezo a tener algo de tracción y me preguntan y no sé qué. Esa es la línea, al menos o sea, las métricas cuantitativas tienen tanta importancia como las cualitativas y eso es información a la que hay que sacar jugo. Y claro, evidentemente, pues aparte de ahí, ir tirando, ir valorando. Sí, sí, desde luego. Y luego hay otra cosa que me ha llamado la atención de lo que has comentado, que es que muchas veces tendemos a seguir inercias, ¿no? Lo que decías tú de la newsletter. Bueno, yo tenía una newsletter diaria, estaba escribiendo, llevaba unos meses y lo teóricamente natural era hacer un paso, ¿no? Más allá y decir, pues ahora esta newsletter que hasta ahora ha sido gratuita pasará a ser de pago. Pero esto es como, porque lo vemos a veces en el entorno de que otros creadores pues tiran por este derrotero, ¿no? O lo que sea, y la tendencia es esa, y creemos que tenemos que hacerlo obligatoriamente. Y al final, si una gracia tiene el mundo del emprendimiento y también de la creación de contenidos, es que cada uno se puede montar sus proyectos a su medida, ¿no? Y entiendo que esto es lo que hiciste tú. Oye, si yo hasta ahora he estado a gusto con esto, ya estoy quemada, además, ¿no? No me voy a poner a hacerlo de pago y hacer algo que no me viene, no me apetece, porque más que nada tenemos que ser conscientes de que cuando empezamos un proyecto así, y además si es de pago, requiere un compromiso. O estás a tope con él y súper motivado, o ya ni empieces. Por eso me parece interesante la elección que hiciste, ¿no? Y muy sensata, por cierto. Es que fue aquello de que las historias cuando las empiezas pues van en una dirección y luego ya cogen vida propia. Yo empecé esa newsletter porque quería practicar copywriting. O sea, por menos tal. Y luego al final me planté en 10 meses, o sea, hace ya unos años, quiero decir que no era tan sencillo crecer como ahora, o al menos el público no estaba tan acostumbrado a estar suscrito a 300.000 newsletters, ¿vale? Y menos diarias. Yo me planté con 800 largos suscriptores, ¿sabes? Entonces, claro, pues eso, por un lado no salían las cuentas y por otro lado, cuidado que eso también es interesante, estaba la presión de, jolín, es que hay 800 personas en la lista, por lo menos hay gente a la que le gusta lo que hago. O sea, discernir ahí fue complicado hasta que me di cuenta de que evidentemente yo lo que estaba haciendo era utilizar razones equivocadas para justificar una decisión equivocada también. Entonces, vamos, libré por la mínima, ya os lo digo, porque...
Sí, al menos te libraste. Yo creo que porque Sí, todos tenemos esos tipos de razonamientos y la mayoría de las veces acabamos cayendo por las razones equivocadas y sobre todo tardamos mucho tiempo luego en deshacer esa decisión, ¿no? Un poco en línea de lo que dice Paul, ¿no? Decimos muy, oye, toma este camino, voy a tirar, bueno, ya, pero Es que me el gusta coste mucho lo hundido que es decía, grande, ¿eh? eso claro, es, eso y lo que es. decías tú antes, Noemí, de, oye, ¿y me apetece esto? Porque es que es flipante la cantidad de cosas que hacemos sin apetecer, ¿no? Es decir, nos apetecía lo que decías tú en tu caso, ¿no? Empezaste por un motivo y te apetecía ese motivo, pero claro, es que ese motivo ha quedado tan desvirtuado que ahora tú ya estás haciendo las cosas por vete tú saber qué razón oculta o qué sensación has tenido. Bueno, para que todo el mundo nos demos un par de vueltas en la cabeza de qué estamos haciendo. Es que todo el mundo habla de todo lo que montan, pero nadie habla de cómo cierra los proyectos o cómo languidecen. Y la mayor parte de creadores de contenido acaban languideciendo o de productos de esos creadores de contenido acaban languideciendo. Problema aquello de que nos fascina el que lo ha petado, pero es que ¿cuántos podcasts hay que han tenido 7 episodios y ya? ¿Cuántas newsletters que han durado 4 meses y ya? ¿Cuánto tal? Eso también forma parte de lo que hay ahí fuera y no lo dimensionamos tampoco. Y lo mejor de todo es que ahora empieza a ponerse un poquito de moda ese concepto de pop-up, ¿no? De bueno, pues yo voy a abrir un podcast pop-up y es una temporada y ya veré lo que hago yo luego con esa Claro. movida, ¿no? Pues tiene sentido, porque tiene sentido saber cerrar. Y tan útil como saber en qué proyectos tendría sentido empezar es cómo saber cerrarlos, porque muchas veces no sabemos. Y mucha gente acabamos teniendo audiencias muertas, ¿no? Un pizquito por allí, otro pizquito por allá, esta gente que me veía en no sé dónde, esto no sé qué, y cómo cohesiona todo eso. O al menos cómo le damos a gente que ha estado prestándonos atención, tío, que es algo muy preciado y dedicando nuestro tiempo, su tiempo a consumir nuestro contenido, cómo les damos al menos un cierre, Claro. ¿no? Y yo creo que Claro. eso también es importante. Total. Todo esto entronca con un tema que queríamos tratar un poco en profundidad contigo, porque al final parte de tu curso hablas de estrategia digital y de hecho algún creador ha pasado por aquí que ha hecho tu curso y lo ha estado petando, ¿no? Porque ha salido con una buena estrategia digital. Em, ¿Cuáles son los principales fallos que tú ves, ¿no? Fallos estratégicos por parte de los creadores de contenidos, pues a la hora de ponernos, no hacer nuestra estrategia digital y ejecutarla? La fascinación. Es lo que es que lo que justo acabamos de hablar, el ver que fulanito está petándolo de esta manera, pues yo voy. Mm, Pero tú vas exactamente con qué recursos, porque tú tienes la trayectoria, la estructura, la capacidad que tiene fulanito y sobre todo, tú te sientes cómodo con el éxito que estás percibiendo que tiene fulanito, pero ¿te sentirías cómodo también o tienes un respaldo para poder dedicar eso? ¿El tiempo que dedica fulanito? O sea, si tenemos aquí a Corti, que es productor de contenido en masa, que parece que sus días tienen 36.000 millones de horas y en plan, yo, porque yo voy a hacer? Y claro, es consecuencia para empezar de tener unos procesos hiperoptimizados, que la mayor parte de creadores de contenido mm, sufrimos mucho con eso. Y segundo, poder darle espacio también a esa creación. Una cosa que yo he trabajado mucho con los perfiles que hay en el programa son tanto personas que tienen equipos a cargo como solopreneurs que están empezando un poquito pues a delegar o vamos, o que tienen una trayectoria sólida, aunque sea un one person business, eso es lo mismo. Y de las cosas que trabajamos es qué dedicación real tienes para tu proyecto a título de energía mental, es decir, tú las horas de tu día más preciadas para guionizar o para crear contenido, si eres creador de contenido, ¿las puedes dedicar a crear contenido o tienes que estar ocupándote de otra cosa? Tienes que conciliar o tienes que tu estructura, o sea, tu planteamiento, cómo se va a resentir con X y Z. Si ahora vas a montar este otro proyecto, el resto de facetas de tu vida, ¿qué va a pasar con ellas? Porque si eres cabeza de familia y tienes tus personas a cargo, vas a tener a quien cubra la crianza que tú no lo vas a poder desarrollar porque vas a estar dedicándote a este proyecto. Pues hay mucha gente que se ha dado cuenta de no, yo voy a hacer y de repente ha hecho así y he dicho, no, espera, que hay otras cosas. Y sobre todo, no solo que hay que negociar, quizá, pues por seguir con el ejemplo de la familia, que se aplica igual a la gestión de equipos, sino que a lo mejor lo que hay que entender es que puede ser una nueva fuente de conflictos y hay que adelantarse a ese tipo de conflictos y comprender cuáles son las necesidades de la otra parte, ¿vale? Pues hay mucha gente que no se da cuenta y yo voy a hacer y no sé qué y no sé cuál. O lo típico de, pues cuántas veces no nos ha pasado, y me incluyo, que las personas que prestamos servicios,
tomamos nuestra marca como nuestro peor cliente o menos incluso, y entonces desaparecemos de la faz de la tierra un montón. Si no es por el burnout, es porque es que no tengo tiempo, si no es porque no sé qué. Pues ¿cómo podemos trabajar la consistencia y la constancia de tal manera que tal? Evidentemente dedicándole un hueco. Es como lo de, es que no tengo tiempo, no, es que no es una prioridad. Pero ¿cómo estructuro con el resto de mi ecosistema de prioridades? Pues Sí. ese es el tema. Y es súper importante. O sea, el comprender lo que tiene más sentido para ti en todo lo que tú eres, profesional y personalmente. Creo que ese es uno de los errores que más se cometen. Luego también, pues cuestiones a lo mejor menores, que al final viene siendo el seguir hay una expresión en inglés que a mí me encanta que es allure, que es la fascinación de las cosas brillantes, ¿no? El obnubilarse. Pues si no es la última moda de TikTok, es el no sé qué, y entonces voy a estar aquí y tal. Dar sentido y tener el suficiente. A mucha gente que empieza o que no, le falta amplitud a la hora de valorar y de ver cómo todos sus activos digitales encajan para conseguir lo que quieren conseguir, que la mayoría es pasta, evidentemente, y son más ventas. Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales que trabajamos. Y me tiro aquí un tal, porque, insisto, cuando esto se publique, pues ya habré cerrado la convocatoria, pero yo me precio de que mucha gente comprende mucho más allá sus proyectos después de haber pasado por el programa. Tiene un enfoque muchísimo más amplio de lo que representa y de cuáles son sus motivaciones para hacer lo que están haciendo. Porque ahondamos mucho en eso y intentando también protegernos un poco de cómo funciona nuestra cabeza y cómo nos hace trampas, ¿no? Entendiendo que si, pues, cómo jugar con ese tipo de tareas que siempre estás procrastinando o ese tipo de historias que al final es que no las quieres hacer y tal, y cómo puedes aprovechar tu capacidad de acción para optimizar esa parte. Y si la tienes que delegar o tienes que buscarte una herramienta que tal o $50 al mes de esta cosa que resuelve esto, te va a venir, vamos, como gloria porque te va a quitar mogollón de ruido mental. Mm. Me siento súper identificado con lo que comentas y he pasado por ahí y creo que con el tiempo, como creador de contenidos y también como emprendedor, vas aprendiendo poco a poco a ver venir el lobo, ¿no? En el sentido de no dejarse iluminar tanto por lo que está de moda o por lo que ahora tiene que hacerse teóricamente, ¿no? Y ser capaz de analizar un poco más estratégicamente si aquello te conviene y te encaja con tus proyectos o no, ¿no? Que a veces un poco nos echamos a lo loco ahora toca TikTok, todos para TikTok, venga, vamos a crear TikToks. Y luego piensas, ostras, ¿y esto dónde lo meto, ¿no? En mi semana no tengo tiempo, ¿cuándo pienso, cuándo creo ese contenido, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo que a mí aún me pasa a menudo con alguna cosa. Y luego además se junta con lo que comentábamos antes, ¿no? Esa dificultad por cerrar cosas que ves que no están funcionando o que no les estás pudiendo dedicar el cariño que merecerían. Pero bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar qué hacemos y qué no. Y es difícil no dejarse, pues, seducir por lo que ahora está de moda en cada momento, ¿no? O de crear un curso con un lacito enorme, todo perfectamente producido y que no te lo compre ni Perry porque no le También, interesa a tu audiencia también, y no le estás dando lo que necesita o lo que quiere. totalmente, totalmente. Y en esta línea, a la hora, claro, vamos un poco al top of the funnel, ¿no? Vamos arriba. Como creador de contenidos, em, ¿cómo recomiendas tú elegir canales de captación como creadores de contenido? ¿Qué canales elegimos y con qué criterio? ¿Muchos a la vez, pocos? ¿Cómo? Pues, depende. Yo sé que es una respuesta muy gallega, pero más que mirando hacia los canales, yo miraría hacia adentro. Cuando tú eres creador de contenido y sales, imaginando que estamos entendiendo a alguien que sale con su cara más o menos y tal, o que aunque sea anonimizado, como los hay por ahí, que al final tienen que estar dando el callo y que es muy unipersonal. Es dónde están tus fortalezas. ¿Tú te manejas mejor en un formato o en otro? ¿Con una red social con una idiosincrasia o en otra? Y a partir de ahí entender si hay, evidentemente, gente de tu nicho haciendo cosas o si tendría más sentido intentar aprovechar y apalancarte en ciertas habilidades que tienes para aparecer en ese sitio en el que todavía no estás, que pueda tarde o temprano acabar suponiendo una fuente de captación.
Ojo que hablamos de redes sociales porque parece que los creadores de contenido, el camino tiene que ser, de nuevo, tengo presencia en redes sociales, me convierto en Twitterstar y ahora me abro una newsletter y aquí me pongo a vender cosas a la gente. No tiene por qué ser así. O sea, puedes seguir siendo creador de contenido que funciona estupendamente, trabajando tu SEO, trabajando otro tipo de estrategias de captación y no hay ningún problema en ese sentido. Es más, podría tener hasta mayor lógica si es un hueco que tu competencia no está explotando. Vale. Luego, además, a la hora de elegir un perfil o un canal para captar, ¿no? Y sobre todo en redes sociales, a menudo también nos dejamos deslumbrar un poco como creadores de contenido por las cifras, ¿no? Los likes, los seguidores y demás. Y muchas veces, quizá, Noemí, nos olvidamos de los objetivos al final, ¿no? Que es decir, bueno, al final, ¿cuántos leads consigo? ¿Cuántas ventas consigo? ¿Cuántos clientes consigo? ¿Cómo mides tú todo esto, no? ¿Y cómo aconsejas hacerlo? Porque a muchos creadores de contenido realmente nos cuesta, y sobre todo todos aquellos que no vienen del mundo del marketing, especialmente. A mí me gusta, y lo hago tanto con la gente que formo como con mis clientes, llevar un inventario del formato X de las preguntas que me van haciendo y cómo de cerca están de un nivel u otro del buyer's journey, de lo cerca que están de acabar comprándome, ¿no? Para ir viendo, porque claro, al principio no es solo predicar en el desierto, es que a lo mejor hasta que estableces esa relación de confianza suficiente como para poder vender productos o del formato o servicios del formato que sea, hay que sembrar mucho. Entonces, ¿cómo sé cómo de bien estoy sembrando? Pues midiendo qué tipo de feedback estoy recibiendo, si ya hay gente que me está preguntando, si hay un paso más allá de lo que estoy contando, si no lo hay, si ese tipo de cosas son, bueno, pues en redes sociales al final sobre todo es lo más próximo a un lead que podemos tener, ese contacto, que no tiene que ser un email suscrito a una base de datos, puede ser ese contacto que tenemos que tener ubicado y que tenemos que pormenorizar de otra manera que no es tan, a lo mejor tan ágil como esa dirección de correo electrónico. Y luego, pues intentar de alguna manera cubrir todos los pasitos chiquititos que hay con nuestro contenido y con nuestra manera de estar presentes en esas redes sociales hasta que la gente me compra. Muchísima gente tiene un montón de productos digitales y no se autopromociona. O se ha dado cuenta de que la idea que está trasladando de su movida no se percibe exactamente como debería y no la está perfilando, no se asegura de que cada vez que emite una pieza de contenido ahí está sumando a perfilar la idea que sí que quiere que perciban. Me da igual que seas, pues eso, un creador de contenido o una marca comercial, es que les pasa continuamente, quiero decir. Entonces, entender que al final es estrategia de nuevo. Todo lo que tienes a tu disposición para comunicar a la persona que te va a escuchar o que eventualmente querrías que te comprara, son oportunidades para trasladarle las ideas que tal y excluir aquellas con las que no quieres que te identifique. Entonces, tendrás que plantear esa pieza de contenido, ese vídeo, ese lo que sea, ese podcast, de tal manera que al menos te asegures de que estás tocando sí o sí palos relevantes para seguir sembrando esa idea. Pero muchísima gente, cuando piensan creadores de contenido, a lo mejor se va a los twitcheros, que tienen una facilidad extraordinaria para caer que te cagas, ¿sabes? Y estar dando la lengua allí todo el día y no entienden que puede haber, bueno, que muchos de ellos ya hace tiempo que en el momento en el que empezaron a crecer por encima y tal, ya tienen gente por detrás asesorándoles a título de estrategia, ¿vale? Y que tienen esa facilidad para comunicar. Hay otra gente que no la tiene y a lo mejor tiene que dedicar más tiempo y más esfuerzo a la fase de ideación. De, vale, esto me aseguro de que pim, 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 pim. Y eso lo hago yo, que yo tengo el proceso pormenorizado. Yo creo que la particularidad que tiene mi formación es que yo no la lanzo a una lista de correo súper sensible con lo que yo hago. Mis lanzamientos del programa son a frío en redes sociales o a templado, si quieres, pero en redes sociales. Y son programas de ticket alto. Cerrar una venta de esas características es mucho más complejo. Y yo planteo totalmente con 8 o 10 semanas de antelación el tipo de contenido que quiero compartir, cómo de próximo va a estar a las fechas en las que yo voy a anunciar X y Z y yo voy a hablar de casos de éxito de participantes de ediciones anteriores o voy a contarte, andar recordándote cuáles son los beneficios propios del programa, voy a atacarte con escasez en este momento y en este momento, y también entendiendo que tiene que haber a lo mejor un ritmo de
publicación mucho más alto en comparación con otro tipo de plataformas como el email marketing, porque tú 7 emails diciendo cómprame, 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 van a cansar a la mayor parte de la gente, pero 7 tweets probablemente no sean vistos por la mayor parte de tu audiencia. Entonces hay que jugar con la idiosincrasia dentro de cada propia plataforma y entender que los ritmos tienen que ser diferentes, aunque vayan parejos, porque al final lo que te interesa es cumplir la misma meta, tiene que adecuarse a cada sitio. Y eso es Claro. algo que muchos creadores no terminan haciendo. ¿Con qué herramienta o cómo organizas esta parte? Que es súper interesante, ¿no? Lo de tengo un plan de contenidos con tiempo. ¿Esto te lo llevas luego a un plan de contenidos específico? ¿Programas todo con tiempo? ¿Qué herramientas utilizas aquí? Pues mira, tengo un calendario de contenidos con un montón de vistas en función del tipo de información que yo necesite en Notion, como calendario de contenidos en redes sociales, etcétera. No la newsletter. La newsletter va por otra parte, porque la newsletter es un contenido propio e independiente de nicho, en el que si acaso en la introducción o en la postdata cuento movidas mías, ¿no? Profesionales. Pero la gente no está suscrita a mi newsletter para saber qué hago yo profesionalmente, está suscrita para saber casos prácticos de pequeñas marcas molonas. Y eso hay que entenderlo también. Exactamente en qué punto está cada persona que pueda conformar los distintos pilares de tu audiencia. Porque la mayor parte de la gente decimos, me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que suma no sé cuántos seguidores entre esta plataforma y entre esta otra. Y pues en la una puedes hablar de una cosa y estar pendientes de tal, y en la otra de otra cosa completamente distinta. Y luego diseñar, la mayor parte de las veces diseño con Canva y edito con Filmora. Si hay, pues en los testimonios, por ejemplo, en vídeo de ediciones anteriores del programa, está hecha la plantilla con Canva, que es al fondo de Filmora y ya está. Programo con Creator Studio la mayor parte de las cosas. Si no lo programo yo, lo programa mi asistente virtual Iria, que es, oro en paño. Y luego, ¿qué más utilizo? Utilizo para cuestiones que tienen que ver con gestión de información cuantitativa, fundamentalmente Airtable, porque a mí me gusta mucho, pero no me termina de convencer a la hora de visualizar la información como calendario. Yo sé que hay profesionales que sí utilizan calendario editorial de Airtable, pero con las relaciones de Notion yo me aseguro que todas las piezas de contenido tienen un objetivo asociado de todos los objetivos que yo tengo en su base de datos de objetivos, un proyecto asociado, un punto de dolor, si está más cerca o más lejos de los niveles de consciencia, y todas esas cosas las pormenorizo y me aseguro de que tiene su sentido conforme voy acercando, en este caso el lanzamiento puro en redes sociales, a las fechas clave que tiene ese lanzamiento. Entonces, sé que esto lo voy cumpliendo, check, esto lo voy cumpliendo, check, y así poco a poco vas creando el contenido. Y eso además me ayuda, porque recordemos por lo que he dicho al principio, que yo trabajo pocas horas y me tienen que cundir mucho. Entonces, eso me permite a mí trabajar con un montón de planificación, un montón de tiempo. Entonces, yo las piezas de contenido no tengo que pensarlo la semana antes, oh Dios mío, tengo no sé qué y tengo que estar. No, ¿qué va? A lo mejor el testimonio se grabó hace 3 semanas y yo lo único que he tenido que hacer es montar y tal y decir, venga, para este día está todo, para este día está todo y tal. Y ahora solamente es ocuparte de otras cosas, que es, entre otras, gestionar tu propia energía y tu propia motivación y saber que la semana de lanzamiento X pasará y que hay que mantenerse con cierto optimismo, porque al final siempre hay una parte de salto al vacío. Y máxime en estas condiciones que insisto que es un programa de etiqueta alto, etcétera. Brutal, a más de uno, y yo me incluyo, nos está estallando bastante en la cabeza escuchando todo esto que haces antes de publicar un contenido, porque la mayoría sí tenemos en cuenta algunas cosas, pero trabajamos a salto de mata. Y entonces cuando escuchas a alguien que lo hace tan bien, es brutal y creo que va a ser muy inspirador para todos. Y otro tema que ha salido muy interesante y que has mencionado un par de veces es el tema de delegar, ¿no? Que yo creo que es otra de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Porque cuando eres un creador de contenidos tú solo, independiente, ¿no? Te lo haces, te lo guisas, te lo comes tú, ¿no? Y al final coges rutinas que a veces no son del todo buenas y tal. Y luego cuando tienes que delegar para poder crecer es cuando vienen los marrones porque no tienes procedimientos, te cuesta un montón saber qué delegar y demás. ¿Cómo recomiendas tú hacer esta parte o qué claves darías a los creadores de contenido? Pues mira, a mí delegar me costó 4 intentos, hasta que encontré, ya te digo, a Complicado. Iria. Soy una persona muy ordenada, como supongo que la gente haya percibido. Entonces, la parte de procedimientos no solo la enseño, sino que evidentemente me la aplico a mí. Entonces, Claro. sí que es verdad que a la hora de delegar, pues se han ajustado esos procedimientos al ritmo de trabajo de esa persona, que es otro freelance, porque habría que ver
delegar en qué tipo de figura delegamos y con qué condiciones y entender cómo se organiza cada uno su propio trabajo, qué nivel de autonomía y eso tiene, ¿no? Pero sobre todo diría que ordenar muy mucho los procesos y tener muy claras y documentarlos. O sea, con ordenar me refiero que está escrito en un sitio lo que tiene que hacer cada uno y que si hay cualquier tipo de duda, se pregunta sobre esa pieza. Nosotros utilizamos un dashboard en Notion que no solo tiene su base de datos de tarea con su fecha de deadline, nos morimos si esto no está hecho este día, o fechas estimadas de ejecución, etcétera, donde todo se va reflejando, sino porque además de nuevo es en remoto. Este tipo de cosas, documentarlas es fundamental porque no tienes el small talk en la oficina, ¿vale? Y más o menos tienes un enfoque de cómo va la vaina. Y luego tienes su wiki de procesos, de ideas, de cómo desarrollar mejor esto. Oye, se me ha ocurrido esto tal, todo documentado, todo escrito para asegurarnos de que hace 2 meses hablamos de esto y al final dijimos que iba a ser así. Y tener en cuenta que las expectativas de las dos personas tienen que estar alineadas. O sea, delegar como delegarías como creador de contenido y como profesional en cualquier otro tipo de área. Y dejando hacer, que es lo más difícil. También hay que entender que es mucho más fácil delegar tareas fácilmente sustituibles al principio, antes de entender, pues no sé, los youtubers sufren mogollón hasta que encuentran a alguien que les edite como a ellos les gusta editar, porque es una tarea que consideran, y estoy completamente de acuerdo, que imprime mucho la percepción de la marca, ¿no? Entonces, es que no encuentro a alguien que me edite como me gustaría, no sé qué, lo entiendo, pero a lo mejor hay otro tipo de serie de tareas que sí que puedes delegar. O sea, lo de programar una publicación que está escrita en no sé qué sitio y tienes enlazada aquí la creatividad y aquí el texto, no hay mucha complejidad. Es alguien que se agende su bulk de, venga, programo 15 seguidas y carretera. Pues ese tipo de cosas es tal. Y entender que cuando empiezas a delegar, a mí una cosa que me pareció maravillosa, es decir, y que me dio a entender que yo ya estaba en el buen camino, era que yo encontrase una tarea que podía llevarme 10 minutos y aún así la delegara. Porque esos 10 minutos es tiempo que yo estoy destinando a hacer cosas que van a tener más impacto y que no puedo delegar. Y 10 minutos y 10 minutos suma. Entonces, pero es una confianza, hay que coger un rodaje y hay que entender, pues bueno, cuáles son las condiciones que tienes tú, las expectativas, las condiciones y las expectativas de la otra parte y ver un poquito cómo puede encajar. Cuando yo delegué en Iria, hablé con un chico que se llama Jordi, que tiene un proyecto que es Delega tu negocio. Y yo ya estaba diciendo, no, tío, no sirvo, ¿sabes? O sea, porque yo que soy, no sé, una neurótica del orden, no sé qué tal, ¿sabes? Los procesos, estaba todo bien escrito. ¿Qué pasó? Y me dio mucho alivio cuando me dijo, no te preocupes, no, es que no era la persona. Es que hay todo lo que tiene que ver con emociones, equipo, subtexto, todas esas cosas, vibras, lo que te respira alguien, eso no depende de todo el ordenado, no lo puedes controlar. Entonces, así pasé por experiencias de gente que muy bien al principio, pero luego conforme pasaba el tiempo, el rendimiento decaía, como gente que no cumplía las deadlines desde el minuto 1 o gente que, ¿sabes? He tenido experiencias de todo tipo y, bueno, pues 4 intentos. Entonces, eso y paciencia, que también da sus frutos. Sí, pero merece la pena. Como poco, yo creo que hay muchas veces pasa a creadores de contenido que a lo mejor piensas que no quieres delegar o externalizar algo porque es como lo tengo que hacer todo yo, ¿no? Es, oye, pues tengo la sensación a veces de que nos pasa a todos que ni creemos que va a ser un negocio, ¿no? Es como, bueno, esto me gustaría que algún día. Yo creo que también delegar tiene una parte, un momento determinado de, o sea, yo me estoy creyendo que esto es un negocio y empiezo a tener ese pensamiento de hecho, no a mí de, oye, ¿dónde muevo la aguja? O sea, ¿dónde yo puedo aportar? Evidentemente, hombre, pues por ejemplo pasa, ¿no? Yo sigo a Noemí en Instagram, pues si va a hablar de sus cursos, pues claro, tiene que salir ella. Y si sale en su Instagram, pues tiene que salir ella. Eso no te lo puedes quitar. Ahí aportas mucho valor. Ahí escuchar a Noemí, pues se genera la confianza. Pero yo creo que es eso, es como creerte un poco más que lo que estás haciendo tiene un impacto y vas en serio. Que no quiere decir que tengas que delegar o subcontratar para ir en serio, sino dentro de ese camino llega un punto donde si quieres que ese negocio o esa actividad vaya más, por narices tienes que quitarte cosas de Tienes que encima. tener claro lo que es insustituible. En mi caso, lo que es insustituible es el desarrollo estratégico, idear y lo que tenga que mi cara y mi voz. El resto, o sea, para que te hagas una idea, hasta hace unos meses, RIP carruseles de Instagram, ¿vale? Yo escribía lo que tenía que ir en cada pestaña y mi asistente virtual lo que hacía era convertirlo a formato escrito. Entonces yo estaba escribiendo. Además, en el flujo mental,
yo estoy escribiendo y me da lo mismo estar escribiendo el carrusel, partiendo lo que tiene que ir en cada slide, como el copy de esas tal y tal. Yo estoy en un proceso de escritura, puedo tirarme 1 hora y media escribiendo en estado de flow y no estoy distraída porque es que esto no está bien alineado a la izquierda, me cago en Ya. 10, le tengo que dar a tal, ¿sabes? Entonces, jugar con eso, cuando yo hablo de tener claros los procesos, también es eso, y la energía mental en la que estás y el momento creativo y los recursos que tú tienes a disposición también es eso. Es entender, pues no sé, a mí, yo es que hace muchos años que soy muy friki de la organización, porque yo siempre hice muchas cosas, yo estudiaba a la vez que trabajaba y además tenía hobbies y entrenaba y no sé qué. Entonces tenía que optimizar. Estrategias tipo deep work, tipo trabajar por bloques, la misma tarea para distintos clientes, porque es la misma tarea y lo que yo tengo que hacer es ponerme en el traje, ¿no? De estoy desempeñando esta tarea. Todas esas estrategias son para mí básicas, teniendo en cuenta que crear contenido es una disciplina, si queremos, incluso ya, que creo que merece ese nombre, muy intensiva en tiempo. Entonces, claro, optimizarlo también pasa por ahí. Totalmente. Hemos hablado de toda la parte de canales de adquisición y demás. Me quiero ir ahora al final del funnel, que modelos de negocio y pricing, que yo creo que es otro de los grandes temas donde muchas veces los creadores fallamos porque bueno, pues tenemos todos un poco el síndrome del impostor, vamos a poner precio, no tengo ni idea. ¿Cuál es tu experiencia o cómo te planteas tú elegir un modelo de negocio en función de, pues, de la estrategia digital y cómo planteas ese entender el precio adecuado para tu audiencia? Con un mixto de la rentabilidad mínima que necesita la persona en cuestión, sobre ya si vende servicios, no te quiero contar porque eso es muy fácil, pero con una estimación más o menos de tal y la sensibilidad al precio que tiene su audiencia. Y que por sensibilidad al precio no me refiero solo a subidas o bajadas, sino en general en qué momento está, qué poder adquisitivo tiene y tal. O sea, ahí ya sí me pongo el sombrero de marketer real y hacemos una investigación potente en ese sentido de ver exactamente qué puede tener sentido. Con su referencia a la competencia, con su referencia al histórico del propio creador o del propio profesional, para ver si no de repente llevo vendiendo cosas pendientes a 5 euros en todos los mercadillos y quiero vender un colgante a 550. Vamos a ver qué va teniendo sentido, ¿no? Y si me estoy moviendo de verdad en el sitio en el que puede haber gente que pague eso. Es algo que cuesta mucho, porque, es que jugamos al final con nuestras percepciones. Cuando eres creador de contenido, insisto en que es una tarea muy solitaria y lo estoy concibiendo así, ¿eh? Y tú dices, joder, mira este tío que está haciendo esta movida así tan parecida y se está forrando y no sé qué, no sé cuál y tal. Bueno, vale, perfecto. Y tú crees que es del mismo nicho, pero resulta que es que su público está en otro momento diferente o siquiera está acostumbrado a comprar otro tipo de cosas, con cuestiones hiper mega sutiles. O sea, puedes tener 2 canales que hablen de moda en YouTube y que la gente que los ve no tengan absolutamente nada que ver. Gente que se pueda gastar 3.000 pavos en un bolso como el que se gasta 3 en un rímel, ¿vale? Es que no tienen nada que ver. Entonces, yo encuentro que a mucha gente le cuesta saber quién es su competencia real y cuál es su competencia aspiracional. Y en ese sentido, el pricing es una de las cosas que también podemos cotillear, ¿no? Y podemos tener de referencia. Y entender, por supuesto, qué es lo que quieres tú también para ti, para adentro. Porque quiero decir, para conseguir 1.000 me interesa vender 1.000 unidades de uno o una de 1.000. ¿Qué es lo que más me cuesta? ¿Cómo funciono yo? ¿Cuál es mi experiencia inmediata anterior? ¿Qué conversión he tenido? Todas esas cosas. La de cosas interesantes que han salido y creo que podríamos tirar del hilo con cada una de ellas y hacer un episodio, porque es que da para analizar todo el funnel, toda la estrategia que podemos tener como creadores de contenido y daría para charlar largo y tendido. Pero tenemos que ir acabando ya y te queríamos preguntar, Noemí, si nos podrías recomendar algún creador o creadora de contenidos que quisieras escuchar aquí en Mumbler. Pues sí, mira, te voy a recomendar a Marc Campos, Mm. que tiene un podcast que se llama Motion, Ideas en Movimiento. Y es un chico que trabaja, bueno, como copywriter, entre otras cosas, y estudió filosofía también como yo. Y tiene una aproximación como muy completa a todo lo que es la literatura, el arte, ese tipo de cuestiones y la filosofía en general. Y cómo podemos aterrizarla y entender que muchas de las cosas que últimamente está cubriendo la autoayuda, el desarrollo personal, no sé qué, las cubre de una manera mucho más eficiente y sistemática la filosofía. Entonces, me gusta mucho cómo reflexiona y hace
trasvases muy interesantes entre ideas de la literatura con aplicación a los negocios, con aplicación, ¿sabes? Hay como hay unos cruces y tal muy guays, que al final de lo que se trata es de investigar cómo somos nosotros, los seres humanos, y cómo nos comportamos. O sea, porque la venta es o sea, persuasión, seducción, ese tipo de cosas son todo relaciones humanas, ¿no? Y me gusta mucho cómo explora la relación con uno mismo y la relación entre las personas en ese sentido tan amplio. Y sí me gustaría que nos contara cositas en esa línea. Cómo productizar también la filosofía, por ejemplo, una aplicación de filosofía práctica. Creo que todo eso puede tener mucho sentido y que sería de curiosidad, porque hasta hace 30 segundos la filosofía era algo hiperetéreo que se veía en las facultades, que no sé qué, y parece que ahora está teniendo un resurgir y un volver y salir a la palestra, ¿no? Que ya no es una cosa de eruditos y paisanos y tal, que era lo que me dijeron a mí cuando dije que me iba a estudiar filosofía, que era una carrera de hombres y que me iba a volver loca, y sin embargo está llegando como más a la gente. Entonces creo que puede ser muy interesante lo que os tenga que contar. Buena recomendación. Ahora que has dicho todo esto de que el resurgir, yo creo que Naval ha hecho más por los filósofos en el mundo que, que muchos Sí, filósofos, sí. ¿no? Porque es verdad que se está redescubriendo todo este conocimiento clásico y cómo aplicarlo al día a día en lugar de dejarnos de otras tonterías, que mola mucho, mola mucho. Y ya para acabar de todo, Noemí, ¿dónde te pueden seguir pues, la gente que nos está escuchando? ¿A dónde se tiene que ir ahora para seguirte de cerca todo lo que les tienes que contar? Pues en Twitter me van a encontrar seguro y además yo siempre contesto. Puedo tardar un montón, pero yo siempre contesto, ¿eh? @noemicarro. Me encuentran fácil y por Noemi Carro en casi cualquier lugar del mundo porque es la web, es Instagram, etcétera, es Twitter y es TikTok también. Así que donde prefieran consumir, casi probablemente allí estaré. Genial. Pues muchas gracias, Noemí. Ha sido brutal escucharte y aprender de ti, de todo este tipo de cosas. Como decía Paul, da para muchas más charlas contigo, o sea que te volveremos a traer si te dejas aliar a futuro. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues además de seguir a Noemí por todos sus canales, recordaros que tenemos la primera comunidad de emprendedores de contenido que está en Discord y es muy gratis, que eso está guay, es nuestro modelo de negocio gratis. Ya os exprimiremos para otras cosas, es nuestro funnel. Y si Por queréis supuesto. acceder, os vais a comunidad.mumbler.io y entráis directamente. Eso es, un placer enorme. Gracias de nuevo, Noemí, y nos escuchamos a todos la próxima semana. Muchas Un gracias, chicos. abrazo. Saludos, chao.